Vamos a ver. Como bien dice Pedro, palabras más, palabras menos. Lo que vale es que estamos aquí, ¿no, Pedro? Ok, les voy a platicar una historia para que hablemos del tema de emprendimiento. La idea principal que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con el Lean Startup. Y el tema del Lean Startup lo vamos a manejar en dos marcos. Uno, una metodología denominada proceso de descubrimiento de clientes y respondiendo a las preguntas que en la ponencia anterior sobre quién es tu cliente y qué puedo hacer por él, vamos a tomar y recapitular esta información para ahora sí, como me había dado pie Pedro en la plática, la idea es que busquemos por qué tenemos que hacer un producto mínimo viable. Entonces, lo primero que les quiero platicar es este señor. Este señor se llama Steve Blank, lo mencionó Pedro en su ponencia. Pero este señor, un profesor que trabaja en Stanford y en Berkeley, se dio cuenta de que por ahí del 2000, 2001, hubo un crash de las .com, donde las empresas empezaron a valer millones de dólares en muy poco tiempo. Estas empresas, muchas de ellas creadas o basadas en prácticamente nada debajo de ellas, cuando se daban cuenta y entraban a bolsa de que no había nada que les diera tracción, flujo efectivo o cosas por el estilo, empezaron a valer prácticamente nada. De hecho, en la gráfica lo que pueden observar es cómo revienta la burbuja. Se van a pique. Sobrevivieron muy pocas. Una de ellas es una empresa denominada Zappos, que al final vamos a ver a qué se dedica. Pero esto dio pie a que después de reventarse esta burbuja, en el proceso, la gente en Estados Unidos, los inversionistas o los venture capital, ya no estaban tan seguros de apostarle a proyectos que no tenían mucha información sobre validación del mercado. ¿Qué ocurrió? En el proceso, lo que hicieron los emprendedores en aquel entonces fue empezar a conseguir sus primeros inversionistas, que eran sus clientes. Entonces, en etapas muy tempranas, construían productos que no estaban totalmente terminados. Inclusive tenían errores, tenían por ahí algunas cuestiones de materiales y calidad, o inclusive en el servicio, o si utilizaban un teléfono celular, no funcionaban adecuadamente. Pero empezaban a vender. O sea, ocurrían en semanas empezaban a monetizar de manera muy rápida y ágil el producto que estaban ofreciendo. ¿Cuál era el principio básico? Buscar a los clientes, desarrollarlos, descubrirlos. En este sentido, Steve Blank crea una metodología denominada proceso de desarrollo de clientes. Antes de desarrollar tu producto, lo que vamos a hacer es desarrollar a tu cliente. Para esto, ocupó 4 etapas, que transformadas en un proceso de incubación. Las primeras 2 tendrían que ver con identificar quién es tu cliente, cuál es su problema y qué puedes hacer por él. Una vez que identificaste estos 3 pasos, estás listo para la siguiente parte, que sería cómo creo mayor valor a partir de mi cliente, es decir, cómo genero más ventas, y posteriormente estoy listo para algo denominado company building. Es decir, ahora sí me siento con mis socios, firmamos actas constitutivas y empezamos a quemar todo el dinero y empezamos a bajar capital para poder crecer el proyecto empresarial. ¿A dónde nos lleva esto? No empezamos a hacer grandes inversiones en etapas muy tempranas. Empezamos a invertir, sí, en el diseño de un proceso de experimentación y validación para identificar quién es mi cliente, cuál es su problema y qué puedo hacer por él. Entonces, en la presentación ustedes observan del lado izquierdo que tengo esas 2 etapas, ¿no? Es descubrimiento de cliente y validación del cliente. ¿A dónde nos lleva esto? Es el proceso de descubrimiento. Ahora, ¿de qué se dio cuenta Steve Blank durante el proceso de estudiar a estos emprendedores en Silicon Valley? Bueno, primero hay varias cosas que contrastó. La primera de ellas es que solíamos creer que las startups eran versiones
pequeñitas de las grandes compañías. ¿Y las pymes son en realidad versiones pequeñitas de grandes compañías? Tratando de visualizar, hacer una diferencia, en realidad yo les podría decir que una pyme en realidad no es una startup y una startup tampoco es una empresa. ¿A qué va esto? Que las startups como tal se dedican a realizar un proceso de investigación en donde se enmarcan en la etapa de Customer Development, en Customer Discovery, que es quién es mi cliente, cuál es su problema y qué puedo hacer por él. Durante el proceso de validación de tu modelo de negocio, lo que busca una startup es validar ese modelo, identificar estos componentes. Por eso, hoy en día entendemos que una startup, en realidad, su propósito principal está enfocado en la validación de modelos de negocio. Una vez que construimos la compañía y operamos el proyecto, entonces ya estamos listos para transformarnos en una empresa, es decir, ejecutar un modelo de negocio. Entonces, si pudiéramos distinguir hoy en día cuál es la diferencia, una startup valida modelos, una empresa ejecuta modelos. Posteriormente, ¿qué solíamos creer con anterioridad en la creación de proyectos empresariales? Bueno, yo soy ingeniero industrial, llevé proyectos en la universidad hace más de, ¿qué serán?, 13, 15 años, y lo que me enseñaron a mí como ingeniero industrial en la materia de desarrollo de proyectos o evaluación de proyectos o diseño y creación de empresas, me dijeron: Oscar, para el proyecto final, lo que tú tienes que hacer es entregarme un documento denominado plan de negocios, donde me vas a explicar quién es tu mercado, cuál es tu producto, cuánto necesitas, qué personas necesitas y en cuánto tiempo vas a tener el retorno de tu inversión o el rendimiento. Vamos a ver cuál es el rendimiento de este proyecto. Lo que ocurre es que en realidad no necesariamente hoy en día los proyectos empresariales empiezan de esa manera, y para esto les voy a contar una historia. Iridium es un proyecto que se desarrolló por ahí del 94, y Iridium tiene en la tabla periódica el número 77. Y no es trivial que tenga el número 77, porque fueron 77 los satélites que lanzaron al espacio. Por ahí de esas fechas, en 1994, un grupo de jóvenes decidió crear una red satelital global que permitiera comunicar al planeta entero utilizando telefonía celular. ¿Qué es lo más increíble de todo esto? Cuando ellos se presentaron ante inversionistas, a los inversionistas se les salía el dinero por las bolsas. De hecho, Iridium tiene 3 récords, y el primero de ellos fue la primera empresa en levantar $5,000 millones de capital privado. 5,000 millones. O sea, para los que no tengamos dimensión de esa cantidad, es muchísimo dinero, muchísimo, exageradamente muchísimo dinero. Y con esos 5,000 millones, ¿qué haces con 5,000 millones de dólares? Lo gastas y contratas gente muy buena. Entonces contrataron ingenieros del MIT, personas de Harvard, Stanford, Berkeley, de las mejores universidades de Estados Unidos. Y de los ejecutivos, porque para lo que son buenos son para ejecutar, dijeron: oye, no tenemos que inventar el hilo negro. Lo único que tenemos que seguir es este plan de negocios. Página número 1. Página número 1, lanzar 77 satélites al espacio. Ok, lanzaron 77 satélites. Si lanzar 77 satélites es caro, imagínate construirlos, imagínate mantenerlos. Pero bueno, hicieron el ejercicio, es por ahí del año 2001, y en el 2001 había teléfonos celulares de este tipo. Seguramente, Will, tú tenías el del lado izquierdo, que era un teléfono celular muy bonito, era un B.
Tenía dos, Will. Y, tenía los dos. Entonces, el del lado izquierdo es el que traían los empresarios o los grandes directores. El del derecho, yo recuerdo que estaba si mal no recuerdo, creo que en la preparatoria. Y traía el de la derecha, pero traía tecnología de punta, ¿no? Tenía algo que le denominaban el infrarrojo. Entonces, eran teléfonos muy, muy bonitos, estéticamente preciosos. Se compraban por eso. De hecho, hubo un teléfono celular que estaba construido de aluminio, un B de Motorola. Era, creo que de los teléfonos más caros, pero el que más se vendía para las compañías. Se utilizaba como teléfono para los grandes directores. Pues bueno, es el año de 2001 y pues estos teléfonos celulares se estaban en las tiendas y justo en esa época lo que ocurre es que Iridium lanza sus satélites y construye la red satelital. ¿A dónde nos lleva esto? Es que en el año de 2001 lograron concretar de manera ingenieril uno de los proyectos de telecomunicaciones más grandes del planeta: conectar al mundo entero con 77 satélites. Ok, imagínense que estamos ahorita aquí en México, en algún centro comercial del 2001, y nos acercamos a comprar un teléfono celular. Soy un gran director de una empresa y estoy buscando un teléfono que me ayude y una compañía que me ayude a mantenerme conectado y en constante comunicación con mi equipo de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Voy con el asesor y el asesor me presenta Iridium y me dice: Oscar, no tienes que preocuparte con estas telecomunicaciones. De hecho, esta compañía te podría ayudar a tener llamadas telefónicas en la punta del Everest. Podrías estar en medio del Atlántico y tener una conference call con tu jefe. Oye, esto está buenísimo, amigo. ¿Qué necesito? Bueno, solamente tienes que seleccionar cualquiera de estos teléfonos que tenemos a tu disposición. ¿Qué ocurre? Los teléfonos, esas antenas, es completamente ridículo el tamaño que tienen una de ellas. Imagínate que estás ahí, oye, ¿y la antena la puedo quitar? No. Oye, qué chulo. Hoy en el carro me siento y tengo una antena ahí enfrente de mi palanca de velocidades que no sé si agarro el teléfono o agarro la palanca. Ok, el segundo récord de Iridium es que quebró en 8 meses. Tercer récord, fue vendida por un capital de riesgo por $1. Y tal vez Iridium sea una de las empresas que pueda darnos las mejores lecciones a nosotros los emprendedores. Y es que tu producto no es tu producto. Tu producto es todo un modelo de negocios. Toda una cadena de distribución, toda una identificación de tu cliente, toda una identificación de un problema. Y a lo que quiero llegar es que tardaron más de 5 años en identificar cómo poder lanzar 77 satélites al espacio, construirlos y mantenerlos. Pero solamente tardaron 8 meses para darse cuenta que la gente no quería teléfonos feos. ¿Se dan cuenta de eso? Y eso es tan ridículo porque, ¿recuerdan el ejecutivo? No necesitamos inventar el hilo negro, solamente necesitamos seguir este plan de negocios. Y es que pedirle a los emprendedores que desarrollen un plan de negocio en etapas muy tempranas sería tan ridículo como pedirle a Cristóbal Colón que nos haga un plan de su viaje antes de salir del puerto de Palos. Imagínense visitando a los reyes de España y que los reyes católicos le digan: oye, Cristóbal, está increíble lo que me estás mencionando, esto de una nueva ruta para las Indias. Pero, ¿sabes? Antes de darte todo el dinero que necesitas, quiero que por favor te encierres 8 meses en la Biblioteca de Madrid y me elabores un documento que diga cuánto tiempo te vas a tardar, cuánto vas a gastar, cuántas personas vas a requerir, qué vas a encontrar, de qué manera va a crecer España con este descubrimiento de nueva ruta y cómo impactaría la economía en los próximos 100 años. Bueno, es que pedirle eso a Cristóbal Colón nos lleva a un punto en el que Cristóbal Colón estaba profundamente confundido. En este caso, él no solamente descubrió una ruta a las Indias, él descubrió un continente
y es que estaba confundido. Y fue hasta el proceso en el que entendió que solamente con la práctica podría encontrar la solución. ¿Cuál hubiera sido en temas de emprendimiento como la mejor manera de hacerlo? Simple, hubiera salido al puerto, platicado con unos cuantos capitanes, preguntarle cuáles han sido las rutas que han tenido, cuánto han gastado, qué gente han utilizado, cuáles han sido los mayores riesgos y cuáles serían las recomendaciones que les daría para un viaje tan largo. ¿A dónde nos llevaría esto? A tener la información básica y principal para hacer la primera corrida experimental de qué tendría que hacer para poder encontrar esa nueva ruta. Y a donde quiero llegar es que a esto nosotros le denominamos momento iridium. Y momento iridium, hashtag, quiere decir cuando fabricas un producto y después descubres que nadie lo quiere. Entonces, retomemos esta historia de Iridium. Entendamos que es ridículo tratar de entender el proceso de emprendimiento a partir de creaciones de planes de negocio. No nos lleva por buen camino el tratar de predecir el comportamiento de un proyecto empresarial con un documento y corridas donde todo se ve muy bonito en papel, porque solo hace falta que una de las hipótesis en ese documento no sea válida para que todo sea papel mojado. Entonces, ¿qué sabemos ahora? Bueno, sabemos que la respuesta está allá afuera y ningún plan de negocios sobrevive al primer contacto con el cliente. De hecho, a esto Steve Blank le denomina la primera ley de Tyson. Y significa, todo mundo tiene un plan hasta que recibe el primer golpe en la cara. El ejercicio es similar a ingresar a un ring donde te has preparado durante meses y semanas, has estudiado a tu contrincante y llevas una estrategia para poder ganar. Y en el momento en el que contacta primero tu mejilla, todo se vino abajo. Entonces, ¿cuál es la solución que propone Steve Blank? Salgamos del edificio, get out of the building. ¿Y por qué? Porque la respuesta está allá afuera. Afuera están los clientes, afuera están los problemas. Esta metodología actualmente la está utilizando Steve en algo denominado I-Corps, que son estos nodos de innovación en Estados Unidos donde científicos utilizan sus desarrollos tecnológicos y ven si pueden tener una oportunidad de mercado. Y lo que les ha ayudado es a tratar de enfocar el dinero de la National Science Foundation en proyectos que de verdad tienen potencial de mercado. Actualmente este trabajo se está trayendo a México con la National Science Foundation y se corre junto con CONACYT, donde desarrollamos este proceso de validación de Customer Discovery y ayudamos a investigadores a validar todos sus proyectos para identificar quién es su cliente y cuál es su problema, tomando como base que tengo una investigación con un nivel de madurez tecnológico que puedo incorporar rápidamente al mercado. Entonces, el proceso nos ha llevado a entender que aunque tengas un producto, el problema no es lanzar 77 satélites al espacio. El problema no es hacer una aplicación. El problema no es que esté tu producto terminado. El problema no es tener el producto. El problema es entender qué problema resuelves a tu cliente. El problema, en realidad, es entender cómo lo puedes ayudar. Porque al final del día, al cliente no le interesa qué le ofrezcas, sino que le des la solución. Entonces, en este proceso lo que entendemos es que la planeación comienza antes del plan. Y para esto utilizamos una herramienta denominada modelo de negocio. Y esta sería la segunda herramienta. La primera fue Customer Development, la segunda es modelo de negocio y la tercera que vamos a utilizar es Lean Startup. Pero a lo que quiero llegar en este caso es que esta herramienta como tal no es una herramienta universal para resolverles todos sus problemas. En realidad esto lo único que hace es ayudarte a ordenar tus ideas. Porque el verdadero trabajo está en validar cada una de las hipótesis que colocas dentro de ese lienzo. De hecho, platicando con algunos de mis colegas en temas de emprendimiento y en temas de utilización de esta herramienta, lo que hemos determinado es que hoy en día el lienzo de Canvas es prácticamente lo que en su antecesor, el FODA, se ha convertido. Porque el problema no es hacer el FODA, el problema no es identificar tus fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades. Ese no es el problema.
El problema es que con esa información tienes que generar líneas estratégicas que te permitan enfrentar al mercado y salir a competir. Es lo mismo que está ocurriendo hoy en día en las universidades con este instrumento. Te están enseñando a llenarlo, pero nadie te está enseñando a validarlo. Entonces, lo que vamos a aprender, aquellos que pasen a la siguiente parte en el proceso de incubación, es vamos a llevar esta herramienta así como un track, pero lo que vamos a hacer es que vamos a validar cada una de esas hipótesis para que podamos reducir el riesgo de en el ejercicio ustedes logren identificar quién es su cliente, cuál es su problema y qué pueden hacer por él. Voy a cambiar de diapositiva porque necesito enseñarles otros apartados. Ok, entonces utilizaremos esta herramienta para hacer la validación de todas las hipótesis, pero ahora es, ok, Oscar, ya está el marco metodológico, ya está la herramienta, ahora es cómo lo opero. Y este es el caso específico de por qué tenemos que utilizar Lean Startup. Y es que lo más curioso es que todo viene, del mismo árbol, ¿no? La rama que viene desde el mismo árbol. Y les presento a Eric Rice. Eric Rice estudió en San Francisco y estuvo con Steve Blank, tomó clases con él, de hecho estuvo en alguno de sus programas, y lo que entendió él se considera un fan de las metodologías ágiles de ingeniería. De hecho, de ingeniería, por ejemplo, yo soy industrial y utilizamos estas metodologías de Lean Manufacturing, donde tratamos de ser esbeltos, y lo que tenemos que ser es muy ágiles para poder resolver problemas en la industria. Tomando como base estos métodos ágiles, ese conocimiento que traía, más el marco metodológico de Steve, se dio cuenta de que podía haber un proceso de ejecución de validación. Y lo transforma simplemente mencionando que hay 3 etapas. Y es que tienes que hacerlo muy rápido. Recuerdan que les había mencionado al inicio que las empresas, después de este boom de las .com, nos habían llevado a que los proyectos empresariales empezaban a facturar en etapas muy tempranas, en la primera, segunda o tercera semana. Al darse cuenta de eso, entendió que el problema no es ir y preguntarle al cliente quién es, qué quiere. Es como una frase que mencionaba Henry Ford y diría, si yo le preguntara a mis clientes qué quieren, ellos me hubieran contestado, quiero un caballo más rápido. El tema es que bajo esta analogía, en realidad lo que querían sus clientes eran medios de transporte más eficientes. En este ejercicio, él decidió que para poder entender al cliente, primero habría que construir una solución y presentarla. Al presentarla, generábamos un experimento que nos permitiría validar de cierta forma cómo poder operar el proyecto y medir el aprendizaje. Y en un ciclo virtuoso, entender qué aprendí, cómo lo mido, ese aprendizaje, y volver a construir. Este ejercicio se los voy a recomendar por una película. Esta película se llama Los Inventores. Es una película muy bonita, a mi parecer, para explicar el tema del prototipado. Pero se lo resumo muy rápido. Son un grupo de estudiantes de bachillerato que desarrollaron un robot submarino, que vencieron a universidades como el MIT, para estudiantes universitarios, y ellos, estudiantes de bachillerato de una escuela pública, con $800, vencieron robots de más de $12,000. Pero el ejercicio es que ellos aprendieron mediante ejercicios y mediante darse cuenta que no necesitaban tener alta tecnología para poder resolver un problema. Porque el ejercicio es el mismo. Creo, mido, aprendo. Y como ejemplo, para que podamos visualizar cómo es que esta metodología ha funcionado, les voy a contar 2 historias. La primera de ellas es Zappos. Zappos, en 1999, entraba en esta corrida de las .com, donde 2 años después las empresas quebraron horriblemente y ella sobrevivió.
La idea era muy sencilla. El emprendedor tenía una hipótesis básica que era: la gente quiere comprar zapatos por internet. Empieza con un portal, creo que se llama Shoe Site, y lo que empiezan a hacer en el proceso de validación es, Nick, el emprendedor, dice: ok, yo creo que la gente quiere comprar zapatos por internet. ¿Qué tengo que hacer para validarlo? Lo que hizo fue, armó un portal muy sencillo en la red, fue a su colonia y visitó varias zapaterías, platicó con los dueños y le dijo: oye, mira, quiero abrir un portal, ¿qué te parece si me permites tomar un par de fotos a tus modelos? Tener como el umbral de cuáles son las tallas que tienes y los colores. Y los coloco en mi portal, con la condición de que los que me lleguen a comprar, yo vengo contigo, te lo pago al costo, me llevo el zapato y lo envío. ¿Qué hubiera pasado si Nick hubiera utilizado el proceso tradicional de creación de negocios? Lo primero que hubiera hecho es, hubiera sentado 6 meses a construir un plan de negocio, lo hubiera llevado a identificar que tiene que tener proveedores, una fábrica, tiene que tener personal, tiene que tener toda una red de distribución, tiene que tener infraestructura, haber hecho inversiones millonarias. Y si una de sus hipótesis no hubiera sido correcta, todo ese dinero se hubiera desperdiciado. ¿A dónde nos lleva Lean? Nos lleva con la filosofía de falla rápido y falla barato. ¿Qué es lo que hizo? En este momento, al tener el sitio, poner las fotos, colocarlas en internet, pautarlas para que salieran como publicidad, de manera muy rápida validó que las personas sí estaban interesadas en comprar zapatos en internet. Años después, Amazon llega, observa el portal y dice: lo quiero. Y pagó $1,200 millones por una idea sencilla en este caso, que es vender zapatos por internet. No había proveedores en aquel entonces, pero no es solamente vender los zapatos, es haber aprendido cuáles eran los miedos y necesidades de los clientes. Atención. Por ejemplo, una de las hipótesis era que la gente no compraba porque si no me quedaba, ¿qué hago con el zapato? ¿Cómo lo devuelvo? Entonces, el proceso que fueron construyendo fue que en el portal, en la ruta de experiencia del cliente, haciendo pequeños experimentos en el portal, validaban cuáles eran aquellas cuestiones que eran relevantes e importantes para sus clientes. Y esto se puede extrapolar con cualquier proyecto empresarial, con cualquiera que ustedes quieran empezar, porque no es necesario tener 77 satélites en el espacio para saber que las personas no quieren teléfonos feos. Si esto podría funcionar para empresas como Iridium, imagínense lo que puede ayudarles a ustedes. Y finalmente, les quiero presentar otro proyecto. Este proyecto se llama... Bueno, antes de que hablemos de eso. Este proyecto como tal, lo único que hizo fue revolucionar la idea de vender rastrillos. Y lo que cambió, o lo que propuso fue: ¿por qué gastar miles de dólares dando patrocinios para deportistas si lo único que quiero es un rastrillo? Bueno, ¿es esta? Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, Pop-Up! Stop paying for shave tech you don't need. And stop forgetting to buy your blades every month. Alejandro and I are going to ship them right to you. We're not just selling razors, we're also making new jobs. Alejandro, what were you doing last month? Not working. What are you doing now? Working. I'm no Vanderbilt, but this train makes hay. So stop forgetting to buy your blades every month and start deciding where you're going to stack all those dollar bills I'm saving you. We are DollarShaveClub.com, and the party is on. I know karate, I know jiu-jitsu.
to drive like a gangster when I'm coming to see you. See you, see you, see you. Procter & Gamble, la división de cuidados para la piel para varones, ¿no? Y de repente llegan tus responsables, tus directores operativos y comerciales y te dicen, oye, hemos perdido 20% de la cuota de mercado. Y como director te paras y, ¿qué? ¿Cómo puede ser eso posible? Bueno, sí, es que hay un muchachito que está vendiendo rastrillos por internet. ¿Y cómo lo está haciendo? Y me enseñan este video. O sea, una compañía como Procter & Gamble que se enfrente a este tipo de situaciones, y es que 30%, o sea, perder la cuota de mercado no en años, en meses. ¿Cómo afrontas eso? Y es que las empresas dicen, es que esto es injusto, es una carrera que no podemos competir. O imagínense, por ejemplo, las empresas como las de autobuses, BlaBlaCar. ¿Lo han visto? Es una empresa que se dedica a ver transportes. Y es que si los conociéramos, ponemos a los autobuses y ponemos a BlaBlaCar, y es que eso es injusto. ¿Dónde se conocieron estas dos personas? Y es que no tienen autobuses, rentan el espacio. Es muy diferente. Y en aquel entonces, cuando vieron este video, se fueron con Mike a preguntarle que si vendía la empresa. Y andaba insoportable porque estaba vendiendo increíble. Y dijo, bueno, ¿lo quieres? $1,000 millones. En aquel entonces Procter dijo, no, creo que no vale la pena. Bueno, esto siguió creciendo y llegó alguien que sí les pagó el precio y fue Unilever. Pero lo único que quiero que dimensionen es que, digo, esto pareciera ser un número esotérico o no tendría cabeza como para entenderlo, pero que llegue Unilever y compre un proyecto de $1,000 millones, ¿de qué riesgo era dejar una empresa que se dedicaba a vender rastrillos por internet? Y es que Mike no solamente se dio cuenta que los hombres utilizan rastrillos, también las mujeres. Y también se dio cuenta de que no solamente Estados Unidos consume rastrillos, también el resto del mundo. Entonces, $1,000 millones era el precio que estaban dispuestos a pagar por una empresa que solamente vendía rastrillos por correspondencia. Y para finalizar, lo que quiero mencionarles es que nada de esto es algo inventado, nada de esto es nuevo. Todo está basado, simplemente construido a partir de una base teórica, y es el método científico. Observo, formulo hipótesis, diseño experimentos, evalúo la experimentación y en dado caso de que mi levantamiento de información haya sido correcto, formulo teorías que me permiten explicar y describir el comportamiento de lo que estoy observando. Y solamente para cerrar, me gustaría decirles esto. Si el método científico nos ha ayudado a entender las maravillas del universo, a saber de qué están construidas las estrellas, sin ni siquiera haber estado o pisado ese lugar, imaginen lo que puede hacer por su proyecto empresarial. Gracias.